Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte en este momento, darte la bienvenida de nuevo acá a mi página Aliento de Vida, y ya estamos aquí pues ya dispuestos a poder compartir lo que es la enseñanza de este día. Recordemos que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, así que te doy la bienvenida a este lugar. Bien, vamos a orar antes para poner este momento en las manos de Dios, ¿verdad? Para que todo se dé como debe de ser, como Dios quiere, pues que se otorgue esta palabra. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por una oportunidad más que nos concede, Señor, de estar aquí en este momento. Que estamos listos, dispuestos a poder compartir este mensaje de parte tuyo. Señor, te ruego que tomes el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, y que también, Señor, tomes control de cada una de mis palabras, que se exprese solamente lo que tú quieres dar a conocer. Y así también, Señor, prepara los corazones de las personas que ya están escuchando ahí, Señor, aquellos que están pendientes a escuchar tu voz. Prepara, Señor, esos corazones para que esta semilla quede sembrada en tierra fértil, Señor, y que no se pierda, sino que realmente pueda generar el fruto para lo cual se está siendo enviada en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te doy la bienvenida, como te decía, y vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que es el siguiente tema, y ya casi terminamos, ¿verdad?, lo que es el estudio de este libro. Bueno, como te he venido explicando, hemos estado tocando las partes más esenciales, ¿verdad? Los aspectos más relevantes de lo que es este libro, porque para si tú no lo habías escuchado, pues este libro es como un resumen, ¿verdad?, de todos los demás libros, de Números, de Levítico, ¿verdad?, y de Éxodo, ¿verdad? Viene siendo como un resumen de todo ello. Entonces vamos a ir tocando a ciertos puntos, ¿verdad?, que son más importantes, ¿verdad? Todo es importante, pero vamos a tocar lo más relevante, lo que casi no hemos tocado en los libros anteriores. Así que ahorita vamos a ir ya con el tema de ahora, y el tema es, abre tu Biblia ahí en Deuteronomio 29, 39. 29, perdón, Deuteronomio 29. Y el tema es disposiciones para establecerse en Canaán, que es la tierra prometida, ¿verdad? Disposiciones para establecerse en la tierra prometida. Y vamos a irnos ahí a Deuteronomio 29. Dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las relevadas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vemos aquí dos palabras muy esenciales, y es que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay en momentos nosotros podemos estar leyendo la palabra de Dios, y hay que ser bien, como te dijera, hay que ser bien puntuales para poder comprender lo que la Biblia establece. Hay ciertas expresiones de las cuales no hay más que buscar, que realmente la palabra de Dios es bien clara para hablar. Pero hay otros contenidos que realmente nosotros decimos, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere decir aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Y es ahí donde necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude para poder comprender lo que Dios quiere expresarse a través de su santa palabra. Es por eso que es necesario venir y mantener esa comunión con Dios, ¿verdad?, a través de la oración, para poder entender lo que la Biblia muchas veces nos quiere expresar, el contenido de Dios que hay ahí, porque debajo de esas palabras muchas veces hay mensajes muy importantes para nosotros, pero no lo podemos notar, porque aquí la palabra de Dios pues es lo que Dios nos ha querido relevar. Esa es ¿cómo es? Eso es una parte, ¿verdad? Eso es una parte de lo que nosotros podemos comprender en la palabra de Dios, y muchas veces hay algunos contenidos muy confusos que no logramos comprender. Pero también podemos tocar de esta otra manera, y es que Dios nos ha entregado este mensaje, esta palabra de Dios, pero en sí Él no es todo esto. O sea, lo que nosotros podamos leer aquí no es el todo de Dios. Él es más que todo esto. Un día el Señor me hacía notar esto y me decía, es que Él es inmenso, no lo podemos comprender, no lo podemos conocer nosotros de una manera completa, porque lo que está escrito aquí es lo que Dios ha querido darnos a conocer. Es por eso que hay cosas secretas todavía que aún nosotros no conocemos de Dios. Hay aspectos importantes también que no conocemos todavía de Dios. Él no ha querido revelarnos, ¿verdad? Como por ejemplo, alguien puede decir, bueno, ¿y quién creó a Dios?
¿verdad? ¿Quién creó a Dios? Hay veces que existen esas preguntas, ¿y quién creó a Dios? ¿Quién lo hizo a Él? Son cosas que tal vez nosotros vamos a comprender cuando ya estemos en la presencia de Él, pero en este momento nadie tiene esa respuesta, ¿verdad? Nosotros no lo podemos entender, no podemos comprender, pero sí sabemos que Él existe, ¿verdad? Y es por Él que nosotros existimos. Todo lo que podemos ver se sostiene por Él, ¿verdad? Él es el que está pendiente de toda la naturaleza y de que todo funcione de la manera que nosotros la vemos funcionar. Es Él el responsable de todo ello. Entonces hay aspectos que nosotros no nos podemos introducir tan a fondo porque están, como dice aquí, son secretas, son para Él no los ha querido revelar. Es como nosotros a veces todos tenemos secretos, ¿verdad? Todos tenemos secretos. Mientras mantengamos ese secreto nosotros en nuestras vidas, sea lo que sea, las personas no pueden hablar acerca de ello porque no lo hemos dado a conocer. Pero cuando ya nosotros ya exponemos, ¿verdad? Lo que queremos exponer, lo que queremos revelar, ¿verdad? Lo que hay en nosotros, pues ya las personas ya pueden conocer, ya pueden entender, hasta ya pueden hablar acerca de ello, ¿verdad? Así es esto. Dios viene y hay aspectos que son secretos que solamente Él los tiene, y hay otras que son reveladas, perdón, que son reveladas, amén, que son reveladas. Y estas son las que son para nosotros, para nuestros hijos, dice, para que nosotros cumplamos las palabras de la ley. Dios vino y nos otorgó esta palabra. Eso es lo que Él nos ha revelado, para que nosotros vengamos y cumplamos lo que es el mensaje de Dios. Amén. Dice Él, allá en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay aspectos ocultos que también Dios da a conocer a aquellos que están más cercanos de Él. Podemos notar eso. Dios no da a conocer todo a todas las personas. Nos ha revelado esta palabra para todos. Esta está a disposición. La palabra de Dios está a disposición para todo aquel que quiera tener su Biblia. Ahí mismo puede encontrar en su Biblia todo lo que Dios ha querido plasmar en ella. Amén. Eso es para que todo el mundo pueda leer su Biblia y encontrar ahí la información de lo que Dios quiere manifestar. Pero también es muy cierto que la persona que tiene una relación íntima con Dios, que se relaciona más con Dios, Dios le da a conocer más. Y es por eso que no todos estamos en el mismo nivel espiritual. Todos estamos en diferentes niveles espiritual. Unos van avanzados, otros van menos avanzados, y por eso es que muchas veces no nos podemos entender, pero comprender, porque estamos en diferentes niveles espirituales. Pero cada vez que tú vienes a Dios, Él viene siempre y te va revelando algo más de lo que Él es. Vas conociendo una faceta más de nuestro Dios. Y así mismo es con tus amistades. Tú tienes secretos, no a todos le cuentas tus secretos. Tienes personas conocidas, pero también tienes amigos más íntimos, más cercanos, ¿verdad? Y esas personas que son más cercanas son las personas con las que tú realmente cuentas y puedes venir y comunicarte, ¿verdad? Hasta tus secretos con esas personas, porque tienes confianza con esas personas. Y así mismo Dios con nosotros. Dios nos va revelando lo que Él es cuando nosotros tenemos esa cercanía con Él. Amén. Entonces aquí podemos notar esto. No hay de dónde venir y adivinar y aumentar palabras y inventarse cosas cuando no comprendemos las expresiones, o cuando hay la palabra está tan clara, no hay donde más sacar. Si así está claro, pues hay contenidos textuales que son así, y hay otros que realmente, ¿verdad? Hay que buscar la revelación de Dios para poderlas entender. Entonces, para ello hay que buscar siempre la dirección de Dios a través de la oración, para que comprendamos lo que significa, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Amén. Bien, ahora vamos a entrar ya de lleno acá, y es que vamos a hablar de estas disposiciones que Dios siempre va otorgando. Él es un Dios de orden. No solamente introdujo a ese pueblo ahí a Canaán, sino que también le dio lineamientos, así como se lo dio en el desierto. Así también dio lineamientos para que este pueblo pudiera permanecer en la tierra prometida, ¿verdad? Y que pudiera contar siempre con la presencia de Dios a favor de ellos. Entonces vamos a ver acá en Deuteronomio 12, vamos a irnos a Deuteronomio 12 y vamos a ver el versículo 5 y 6. Dice así, Deuteronomio 12, 5, 6. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación,
ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Podemos notar acá que Dios destinó un santuario único, así es como dice ahí la porción bíblica al inicio, ¿verdad? Dice que Él dispuso ahí un santuario único, y ahí es donde Él dice que puso su nombre. En aquel entonces podemos ver que fue allí donde hizo el tabernáculo, ¿verdad? Ahí es donde se ofrecían todos los holocaustos, donde se llevaban todas las ofrendas, donde se reunían todos, ¿verdad? Es ahí, ¿verdad? Donde Dios había destinado ese lugar. Hoy en día conocemos nosotros la iglesia local. La iglesia local es cada una de esos lugares que puedes encontrar en diferentes regiones de nuestro país o en cualquier lugar del mundo. Hay esas iglesias locales donde las personas se reúnen para poder adorar a Dios. Es ahí donde nosotros debemos llevar nuestras ofrendas. No llevamos los animalitos así como lo hacían antes, ¿verdad? Que ofrecían el sacrificio, no. Ahora es nuestros diezmos, nuestras ofrendas, es dinero. O es también nuestro tiempo. Cuando vamos a la iglesia a adorar a Dios, también estamos dedicando nuestro tiempo a Dios para dedicárselo en oración y alabanza a Él. En ese momento estamos dedicándoles todo nuestro tiempo, o sea, estamos dedicándole nuestro ser a Él, porque no estamos haciendo otra cosa, sino que estamos ahí conectados con nuestro Dios para adorarle, para buscar su rostro. En ese momento también estamos estando apartados para Dios, mostrándole esa dedicación, mostrándole esa dedicación, ¿verdad? A Él, ese tiempo que hemos diezmado, ¿verdad? O que le estamos ofrendando a Él, ¿verdad? En ese momento. Entonces, ahora lo hacemos en las iglesias, como dice el libro de Malaquías, que vemos todos los diezmos al alfolí, y alfolí significa el lugar donde se colocan las ofrendas. Entonces, eso está en cada iglesia local. Ahí es donde se lleva esto. Podemos notar aquí que Dios siempre pone un lugar específico, un lugar donde la persona no puede andar perdida, como decimos acá, sino que hay un lugar específico donde esa persona tiene que ir y poder ofrecer, ¿verdad? Lo que en su corazón disponga, otorgarle a nuestro Dios por agradecimiento, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios de orden. No quiso que se hiciera en cualquier lugar, no, Él dijo, el lugar donde esté mi nombre, el lugar donde yo ponga por señal, ahí es donde se van a reunir y ahí es donde van a traer todo lo que es relacionado para dedicación de Él. Entonces vemos cómo Dios establece esto. Y lo establece así, ¿por qué? Porque iban a una tierra, ya dijimos, idólatra. La tierra de Canaán era una tierra idólatra en ese momento en que ellos iban a entrar a conquistarla. Entonces era una tierra idólatra y él estaba asegurando eso. Recordemos que estaba hablándole a una nueva generación. Hablamos eso ayer. Le estaba hablando a la nueva generación, a aquellos que iban a entrar a la tierra prometida. Y por eso les está diciendo lo mismo que le recalcó a los padres en el momento que crearon el tabernáculo. Ahora él estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Les estaba recordando que al momento de entrar a esa tierra, que el lugar donde él estableciera su nombre, o el lugar o en la tribu que fuera seleccionada para llevar el nombre de Dios, ese es el lugar donde se iban a reunir todos a venir y a ofrecer sus sacrificios. Estamos viendo ahí cómo es que Dios viene y pone orden en ese momento y cómo establece, ¿verdad?, lo que se va a hacer al momento de entrar a la tierra prometida. Vemos luego acá como punto número 2, Deuteronomio 17:18, dice ahí como instrucciones para poder delegar a un rey, ¿verdad? Y vamos a ver acá, dice aquí, y cuando se siente sobre el trono de su reino, dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y de los levitas. ¿Por qué le dijo el Señor esto al pueblo de Israel? En ese momento no había rey. En ese momento solo habían establecido líderes. En ese momento solo el líder era Moisés y posteriormente Josué, que es el que Dios escogió, ¿verdad? Pero vemos acá en este momento que Dios ya le estaba como que anteponiéndose,
porque ya cuando llegamos a la época donde estaba Samuel, ¿verdad? Ya ahí vemos que ellos ya no querían un juez, no querían un sacerdote o un profeta como lo era Samuel. Ellos ya querían un rey, y fue que por eso que escogieron al rey Saúl. Pero Dios ya se estaba anteponiendo a ese acontecimiento en cuanto al pueblo de Israel. Vemos aquí, dio ciertas disposiciones de lo que tenían que ser, qué eran los requisitos para que pudiera existir un rey sobre el pueblo de ellos. Dice aquí que en primer lugar tenía que ser escogido por Dios, ¿verdad? Al que Dios escogiere tenía que ser el rey. No es que porque mira, me conviene que tú seas el rey me cae bien, ¿verdad? Por eso quiero que seas el rey. Pero no se trataba de eso, porque es mi familiar más cercano y está bien que sea el rey. No, era uno que tenía que ser escogido por Dios. Ahí lo dice en el versículo 15, dice, uno que fuera escogido por Dios. ¿Y qué importante es eso? Más cuando se trata de los aspectos cristianos, religiosos. ¿Por qué? Porque cuando es Dios escogiendo a la persona, todo funciona. No es así cuando nosotros escogemos a las personas, nos equivocamos. A veces nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por la carisma, nos dejamos llevar por lo que acontece, por lo que hace, por su capacidad académica. Muchas veces nos dejamos llevar y a veces Dios no ve eso. Dios lo que ve es el corazón, la disposición del corazón, la disponibilidad de poder venir y someterse a su voluntad. Porque ¿de qué sirve una persona que esté capacitada, una persona que sea como te dijera, hábil, que tenga sagacidad para hacer algo, pero si no se va a someter a una voluntad de Dios, de nada sirve, ¿verdad? Lo que Dios le interesa es alguien que se someta a su voluntad, que se cumpla lo que Él ha establecido, porque así se van a ver los resultados que Dios quiere en su propósito que nos otorga a nosotros. Entonces, por eso es necesario que cuando algo se va a colocar, alguien se va a elegir para una función, tiene que ser elegido por Dios, tiene que ser por Él, ¿verdad? Y así dijo Él, el rey, ¿verdad? El rey que iban a escoger acá, dice como primer aspecto aquí, importante es que tenía que ser elegido por Dios, amén. Tenía que ser elegido por Dios, porque tenía que estar, el rey está al frente del pueblo. Y Dios no se iba a dar el lujo de perder toda aquella situación de todos los años que vino preservando a su pueblo y que vino capacitándolo, que vino preparándolo, ¿verdad? Para que pudieran servir este pueblo, que permanecer su linaje santo y que nada más podían adorar solo a Él sin que se desviara. No iba a perder todo eso que Él dedicó su tiempo, dedicó ese momento para preparar a ese pueblo, para venir y colocar un rey que echara a perder todo lo que Dios había hecho en ellos. Entonces, por eso era necesario que él dijera, el rey que iban a colocar sobre su pueblo tenía que ser elegido por Él. Amén. Y ahí dice así. ¿Qué más dice? Que fuese, si es un extranjero, que no sea tu hermano, que sea hermano, dice ahí. Un extranjero que sea hermano. O sea, que como que tenga la misma sangre, ¿verdad? Que no sea alguien aparte, que no sea alguien extranjero. En ese momento era así. Pero si lo llevamos ahora como un extranjero, que sea tu misma sangre, como que alguien que tenga la misma visión, alguien que sea de Dios también, alguien que esté en la sintonía, que esté dentro de la voluntad de Dios, que esté en el mismo ámbito, aunque esté lejos, pero que esté en el mismo ámbito, que conozca a Dios, que tenga la visión de Dios. Entonces, eso es como lo podemos relacionar ahora en día. Pero en este momento es un extranjero que sea familia tuya, o sea, que tenga tu misma sangre, como que preservando el linaje, ¿verdad? Para que no se viniera a corrupción y hiciera perder al pueblo, ¿verdad? Lo hiciera perder en acontecimientos que no son los que Dios le agrada. Entonces, por eso Dios ya venía asegurando todo eso al momento de disponer cómo iban a ser los lineamientos para poder elegir a este rey. Le dice, no hará volver el pueblo a Egipto. No tenía que ser un rey que si quisieran arrepentirse del lugar donde está, ¿verdad? Y regresarlos otra vez allá a la esclavitud.
En este caso nosotros, cuando habla de un rey o a un líder que no nos lleve, ¿verdad? A introduzca a nuestro ámbito aspectos que Dios ya deshabilitó, o sea, aspectos que a Dios no le agradan, aspectos que no favorecen a venir y cumplir una vida agradable a Dios. Amén. Entonces, Egipto para nosotros representa el mundo, representa todo lo que hace el mundo, todo lo que Dios prohíbe a un hijo de Dios. Entonces, alguien que venga y nos vaya llevando, nos vaya inclinando a hacer una actitud, unas acciones que son las que a Dios no les agradan, no está apto para poder ser líder, para poder ser... En este momento no hay reyes, pero podemos nombrar líderes, ¿verdad? No está apto para ser líder. Alguien que nos invite o que nos vaya llevando, nos vaya inclinando a hacer acciones que son incorrectas, que son las del mundo, cuando nosotros somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta todo esto. Y dice aquí, no tomará abundancia, fíjate bien, no tomará abundancia de caballos para sí, no tomará para sí muchas mujeres, no amontonará oro ni plata en abundancia. ¿Por qué decía esto? Para que no sea que se inflame su corazón, se llene de su orgullo y se olvide de su Dios. ¿Por qué abundancia de caballos? Bueno, podemos ser que sea un medio antes, que definía una persona que tenía dinero, ¿verdad? Su ganado, sus bienes, ¿verdad? Entonces, que no iba a tener muchos caballos para sí, o sea, no iba a tener muchos caballos para sí mismo. No iba a tener muchas mujeres. ¿Por qué? Porque no es el que su corazón se inclinara a lo que a Dios le desagrada. Entonces Dios quería tener una persona, un líder, un rey. En ese entonces, si se iba a escoger un rey, que fuera de acuerdo a la voluntad de Dios, que se sometiera a Dios, que cumpliera sus lineamientos. Y aquí lo vamos a remachar, como decimos. Lo vamos a dejar ya claro donde dice aquí. Leerá el libro todos los días, para que no se eleve su corazón y prolongue sus días en su reino. Este libro es el que estamos leyendo acá en el texto que leímos, donde dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y los levitas. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo acá? Estaba preveyendo que el pueblo se fuera a perder. Estaba preveyendo, ¿verdad?, que el pueblo fuera a tomar caminos equivocados. Y dijo, el rey tiene que hacer una copia del libro que les había otorgado Moisés, ¿verdad? Iba a hacer una copia de las leyes, de los reglamentos, de los estatutos, y lo tenía que leer él todos los días para poder estar alimentándose y no perderse en el camino, porque lo que estaba representando era el reino de Dios. Amén. Si había un rey ahí, tenía que estar representando el rey de Dios, el reino de Dios, tenía que estar ahí alimentándose de todo lo que Dios había establecido para no fallarle, para cumplir esa ley y para también implementar esa ley en las personas a quienes estaba dirigiendo. Entonces Dios estaba ahí ya contemplando eso, estaba ya estipulando esas circunstancias, y así mismo con nosotros. Dios nos ha dejado este libro que se llama Biblia, y yo creo que tú puedes decir, bueno, ¿qué tanto aburren con eso, con la Biblia? Pero es que este es el libro que Dios nos ha dejado a nosotros. A ese momento estaba diciendo que el rey o la persona que estaba al frente no se olvidara de Dios, sino que estuviera leyendo constantemente los lineamientos que le había dado a Moisés. A nosotros nos dice siempre que debemos de leer nuestra palabra, debemos leer la Biblia que Dios nos ha dejado, debemos de instruirnos, debemos de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros diariamente, qué es lo que nos dice la Biblia, qué vamos a aprender ahora, cuál es el lineamiento que Dios me va a dar, cuál es el siguiente paso que voy a seguir. La Biblia nos lo dice. Cuando tú vienes y buscas, quieres que Dios te hable, lee la palabra de Dios, porque ahí vas a encontrar la respuesta de lo que tú necesitas. Amén. Muchas veces nosotros venimos y dice aquí, nosotros muchas veces nos confiamos más de las personas. Y sabemos que aquella persona le habla a Dios. Sabemos que esa persona es profeta. ¿Y cómo seguimos a los profetas? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que, y acaso, no es hablar mal, pero digo yo, ¿acaso nosotros no podemos orar también y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí?
háblame a través de la Biblia. Tú no necesitas, y con mucho respeto a los profetas porque sí son necesarios, pero cuando tú lees la palabra de Dios, aquí el Señor te habla a ti. Cuando tú lees la palabra de Dios, porque muchas veces las personas dejan de leer la palabra de Dios, dejan de orar, dejan de buscar de Dios esperanzados a que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Cuando tú tienes aquí toda la palabra de Dios en este libro llamado Biblia, y ahí tú te puedes informar de qué es lo que Dios quiere o lo que tú necesitas saber, ahí está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios también nos dice a nosotros que hay que leer la palabra, que hay que buscar en su Biblia, que hay que informarnos, que hay que aprender, que hay que instruirnos para que nosotros sepamos qué camino debemos de dar. Entonces, no solamente en aquel entonces, todavía sigue siendo así Dios. Quiere que nosotros nos vengamos y nos eduquemos, ¿verdad? Que conozcamos, nos informemos de lo que está contemplado en su palabra. Ahora bien, dice acá en Deuteronomio 18, 9 a 11, ¿verdad? Vamos a ver. Deuteronomio 18, 9 a 11, dice aquí que hay unas amonestaciones contra las costumbres paganas. Y vamos a ver aquí, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones, no sea que hallando en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todos estos aspectos son aspectos que Dios condena. Dice ahí en el libro esto está en el libro de Gálatas. Todos estos aspectos, todas estas acciones Dios las condena. Dice que ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Y estas situaciones o estas experiencias las estaban realizando ahí en el pueblo ese de Canaán, donde estaban todo eso, estaba habitado por la gente idólatra que ofrecía sus hijos a esos dioses, a Baal. Ofrecían sus hijos, ¿verdad? Para tener favores, según ellos, de sus dioses. Entonces Dios estaba molesto con esto, eso no le agradaba a Dios, por eso era necesario destruir todos esos pueblos, destruir todos esos altares, destruir todos esos dioses, para que su pueblo no se fuera a contaminar. Y por eso les decía a ellos acá, cuando ustedes hereden esta tierra, no van a aprender esas maneras, no van a aprender a hacer esas culturas que ellos tenían, esas costumbres de ellos, no lo iban ellos a asimilar, no lo iban a adoptar. ¿Por qué? Porque ellos eran una nación aparte, ¿verdad? Que Dios había escogido para honrar su nombre, para que se mantenían santos para Él, para que adoraran al único Dios verdadero, Dios celoso, ¿verdad? El único Dios verdadero, que es el único Dios celoso, dice que no comparte su gloria con nadie. Amén. Él estableció eso. Dios celoso, dice, y no comparto mi gloria con nadie, ni mi alabanza, ni mi adoración, no me pongas dioses enfrente de mí, dice, porque no comparto mi gloria con nadie. Dios les dejó bien establecidos que el único Dios verdadero es Él. Y por eso aquí dice, no quiero que se contaminen con ninguna de esas costumbres que tenían ese pueblo. Siempre Él manteniendo la santidad de su pueblo. Jesús vino y que dice de nosotros, sed santos porque yo soy santo. Aquí está hablando el Padre, pero Jesús vino y dijo, sed santos porque yo soy santo. Jesús también quiere que nosotros seamos santos, que nosotros nos mantengamos así aparte, que nos mantengamos al margen de lo que nos pueda provocar fallarle, ¿verdad? El Espíritu Santo lo tenemos en nuestro corazón hoy en día, y el Espíritu Santo es el que nos va diciendo y nos va mostrando lo que estamos haciendo mal. Algunos le llevan conciencia, pero no es conciencia, es el Espíritu de Dios. Cuando tú vas a hacer algo incorrecto, el Espíritu de Dios te hace sentir inconforme, te hace sentir que no estás bien, te pone inquieto y te está diciendo que eso que estás haciendo no está correcto. Y cuando tú oyes la voz de Dios, venciste. Pero cuando tú oyes la voz de Dios y te haces el disimulado, no le haces caso a esa voz y vienes y aún así cometes el error que el Espíritu Santo te está diciendo, entonces ahí estás pecando deliberadamente.
porque Dios te está mostrando, el Espíritu Santo te está diciendo de algo que vas a cometer, o el Espíritu Santo también advierte cuando vas a estar en un lugar de peligro, cuando tú sientes aquella situación de que no estás bien donde estás, te sientes que no deberías de estar en ese lugar, es porque Dios realmente te está diciendo quítate, no te quedes ahí, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo te está diciendo que te estás sintiendo inconforme, te estás sintiendo inquieto de estar en un lugar, es porque no tienes que estar ahí. Es porque tienes que apartarte, es porque tienes que alejarte. O de repente vas manejando y dices, no, es que esta calle no debería irme por este lado. El Espíritu Santo te está guiando por donde debes de caminar, por donde debes de conducirte. Tal vez para evitarte de un problema, de un peligro, porque Él nos guarda. El Espíritu Santo es el que nos va haciendo sentir nuestro corazón, ¿verdad? A dónde debemos de guiarnos, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Él nos va haciendo sentir en nuestro corazón ese sentir, Él nos está hablando, amén. Y cuando lo obedecemos, entonces es que podemos mantenernos en la condición que a Él le agrada, en una condición de santidad. Entonces podemos ver acá que aquí Dios estaba ahí aclarándole a esta generación lo que no tenía que hacer, que no se tenían que contaminar con estos pueblos que estaban ahí. Luego vamos acá a Deuteronomio 35:9. Deuteronomio 35:9 dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredarán tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Mira cómo Dios establece aquí este pacto con este pueblo. Le dice, vas a volver a esa tierra, porque Canaán, recordemos que esa tierra era donde llegó Abraham. Ahí es donde se estableció Jacob, donde se estableció Jacob, y ahí estaban los 12 hijos, ¿verdad? Que eran las 12 tribus. A este pueblo, Jacob, ¿verdad? Entró a Egipto cuando José estaba ahí como segundo al mando, y que recordemos aquella situación que había carencia de alimentos. Entonces vino José y mandó a traer a su familia. Ahí es como salieron de la tierra prometida. Ahí es donde llegaron los demás y vieron la tierra sola y la habitaron. Esa tierra ya le pertenecía a Israel, pero ellos tenían que venir y recuperarla. Con Josué entraron a recuperar esa tierra. Entonces por eso les dice aquí el Señor en este momento, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicarás más que a tus padres. Aquí le está diciendo, vas a ser más, va a haber más personas, van a multiplicarse, la nación va a ser más grande, van a crecer porque va a haber fructividad. Dice, no va a haber mujer estéril ni hombre estéril. Entonces van a fructificar, van a multiplicarse, van a procrear más, van a ser un pueblo numeroso, ¿verdad? Así como le había prometido a Abraham. Él dice, y también dice que iba a circuncidar su corazón. ¿Por qué su corazón? Porque más adelante vemos en el libro de Hebreos que le dice que iba a poner sus leyes, ya no las iba a poner en piedras, sino que sus leyes las iba a poner en su corazón y en sus pensamientos, en su mente. Entonces tenía que circuncidar su corazón, era quitar todo aquello que era desagradable, aquellos sentimientos malos, aquellas circunstancias que muchas veces andamos cargando en nuestro corazón, heridas y dolor, y andamos resentimiento, andamos falta de perdón, todo aquello que no nos permite a nosotros recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces toda esa circunstancia, cuando el corazón es circuncidado, significa que tenemos ese pacto con Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos ese pacto con Dios y que somos nuevas criaturas, y que nuestro corazón no puede habitar todo ese sentimiento que nos evite estar en sintonía con Dios, una sintonía plena, porque eso es como una barrera. Para nosotros es como una barrera venir y tener odio, tener esa amargura, tener ese desprecio, tener ese egoísmo, ¿verdad? Tener esa circunstancia
que no podemos nosotros tolerar ni ver a las demás personas que les vaya bien, sino que nosotros nos ofende que a una persona le vaya bien, ¿verdad? Cuando una persona es así, tiene esa barrera que no permite que Dios bendiga a esa persona. Entonces, cuando Dios circuncida nuestro corazón, para nosotros es ese pacto. Es ese pacto de Dios cuando viene el Espíritu Santo y lo sella. Ahí está circuncidando nuestro corazón, porque no somos aquellas personas, ¿verdad?, que andamos en caminos alejados de Dios. En el momento que permitimos que el Espíritu Santo selle nuestro corazón, y ahí mismo lo hace nuevo, y nos hace nuevo a nosotros también para poder cumplir lo que Dios requiere, esos nuevos pasos, el nuevo caminar, esa nueva vida que viene ya Él para con nosotros, donde nos dejamos dirigir por Él, ¿verdad? Solo así podemos obedecer al Señor, conociéndole y permitiéndole que muera en nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos guíe. A ellos les dijo eso: les voy a circuncidar el corazón para que ellos puedan tener ese pacto para con Dios. Antes era otro tipo de circuncisión, y eso simbolizaba el pacto de Abraham con Dios. Pero ahora a esta nueva generación le está diciendo: les voy a circuncidar el corazón, porque ese era el nuevo pacto de esa generación para con Dios, para que ellos pudieran guardar sus leyes, guardar sus estatutos en su corazón. Ahora vamos a ver acá otro aspecto, y es que hablaba también, y faltaba aquí, tenemos que seguir con este mismo versículo. Dice que iba a circuncidar el corazón, pero también les dijo que iba a poner todas las maldiciones sobre sus enemigos y los que le aborrecieron. Imagínate cómo Dios viene y los protege, ¿verdad? Dios viene y es el que protege a su pueblo, siempre lo ha hecho, y con sus hijos es igual. Dice ahí: y yo voy a venir. Dice que al que le hace a alguien a sus hijos, es como que se lo están haciendo a él. Él viene y se levanta a defender a sus hijos. Él viene y responde ante el ataque de alguien hacia sus hijos. Él es el que responde. Por eso dice aquí: pondré todas las maldiciones sobre tus enemigos y los que te aborrecieron. Todas las maldiciones que existieron en aquella época, todo eso Dios vino y dijo que se lo iba a poner sobre sus enemigos, y a ellos los iba a bendecir, a ellos los iba a multiplicar, a ellos les iba a otorgar de todo bien, porque eran sus hijos. Y dice aquí también: y tú volverás, dice, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, más bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. ¿Cómo te sientes tú cuando ves que tu hijo tiene todo lo que necesita y ves a tu hijo feliz, sonriente? Si tú eres de aquellos padres que aman a sus hijos y dices: bueno, yo voy a dejar de comprarme estos zapatos que yo tanto tiempo que los he querido comprar, pero le voy a comprar estos zapatos a mi hijo porque estos zapatos son los que le gustan. Y tú ves que le compras los zapatos a tu hijo, y tu hijo está saltando y gozándose feliz. Tú también creo que te sientes feliz de ver a tu hijo sonreírse, ¿verdad? De ver que está feliz tu hijo con lo que tú le has bendecido. Así es lo que Dios dice aquí. Es lo mismo. Él dice que va a bendecir a su pueblo, que todas sus manos van a ser productivas, que van a tener fruto, que no va a haber escasez, que no va a haber esterilidad, que todo va a ser bien, y que Él sí va a gozar con el pueblo, así como se gozó anteriormente con sus padres cuando Dios los bendecía y los veía a ellos, que estaban satisfaciéndose la necesidad que ellos tenían. Así mismo iba a ser con esta nueva generación. Dios iba a satisfacer todas las necesidades. Dios los iba a hacer personas productivas, personas que se multiplicaran, que fueran hábiles con todo lo que hacían, y que Él se iba a gozar de ver la felicidad de ellos. Dios se goza con nuestra felicidad. Es por eso que Dios nos bendice. Dios bendice a sus hijos, y Él se goza cuando nos bendice, cuando nos ve felices. Porque dime tú, ¿a quién no le gustaría que le dijeran: vaya, toma, aquí está tu llave para tu carro nuevo? O mira, estas son las llaves de tu casa nueva que te tengo para ti. ¿Cómo te sientes tú si alguien llega a tu vida y te dice eso?
Aquí están las llaves para tu carro, de tu carro nuevo. Aquí están tus llaves para la casa nueva que te tengo. ¿Cómo se sentiría alguien cuando está teniendo una necesidad tan grande y esa necesidad es suplida? ¿Cómo se siente? Usted se siente feliz, la persona más dichosa del mundo. Usted, como decimos por aquí, no cabe de la felicidad que usted siente, porque quiere contarle a todas las personas lo que Dios le ha bendecido y lo que Dios ha permitido en su vida. Eso es usted sintiéndose feliz y gozoso por lo que Dios le otorga, por lo que siempre ha querido tener, y Dios le dice, vaya, aquí está, tome, aquí está. Usted se siente feliz por eso, ¿verdad? Pero imagínese cuánto más Dios no se siente feliz de ver que nosotros estamos satisfechos y felices con cada una de las bendiciones que Dios nos permite tener, y que nosotros nos reímos, nos gozamos por ello. Dios también se goza y por eso nos bendice, porque nos quiere ver personas que estemos contentos, que estemos satisfechos, que estemos gozosos con el Dios que tenemos. Es por eso que Él nos bendice, es por eso que Él nos otorga de esas bendiciones que nosotros queremos, para vernos sonreír, vernos personas satisfechas con Él y agradecidas con Él. Amén. Entonces así les prometía a este pueblo. Pero ¿qué tenía que hacer? No tenía que contaminarse con los pueblos que estaban ahí. No tenía que aprender sus maneras. Tenían que abstenerse. Tenían que cumplir los estatutos de Dios. Tenían que apartarse de todo lo que a Dios les desagrada. Tenían que cumplir los lineamientos de Dios. Tenían que estar leyendo su palabra. Todo lo que tenían para ese momento, para que Dios pudiera cumplirse, verse de esta manera como les estaba haciendo la promesa a ellos acá. Vemos que le pone sus disposiciones, le da a conocer sus disposiciones con el santuario único, ¿verdad? Y cuando le da las instrucciones, por si al caso querían tener un rey, ¿verdad? Y las amonestaciones de las costumbres paganas, para luego decirles qué es lo que, con lo que ellos iban a ser bendecidos. Primero les dio a conocer cuáles eran los requerimientos, ¿verdad? Para poder permanecer en esa tierra, qué tenían que hacer, para después decirles, esto yo voy a hacer con ustedes, como usted le dice a su hijo, si tú te portas bien, yo te voy a premiar, ¿verdad? Entonces así mismo es nuestro Dios. Y ya al final, ya para finalizar, vemos aquí como quinto punto, ¿verdad? Moisés, ya casi para irse, se pone a cantar. Termina con una alabanza. Está cantándole a Dios de agradecimiento, ¿verdad? Dice aquí en Deuteronomio 32, todo el capítulo 32. Vemos aquí como Moisés viene y exalta y adora a Dios. Tengo aquí unos versículos que vamos a leer, dice el 4 y el 5. 32, 4 y 5 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad es Él. El justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación perversa, dice aquí. Aquí está exaltando Dios, está exaltando Moisés a Dios. Está cantando la alabanza, pero está exaltando y está diciendo, tú eres perfecto, tú eres la roca, tú eres magnífico. O sea, él está exaltando todas las cualidades de Dios y está diciendo, el hombre es el perverso, el hombre es el que falla, el hombre es el que tiene la mancha, pero tú eres perfecto, tú eres incomparable, tú eres magnífico, ¿verdad? Tú eres precioso, tú eres inmenso. Todo lo que se le puede expresar a Dios, aquí Él lo estaba diciendo en esa alabanza. Amén. Estamos viendo que esta alabanza la inicia con una exaltación y una adoración a nuestro Dios. Por gratitud de todas sus maravillas, todas sus proezas que Él le permitió ver y que a través de su vida se pudo manifestar para sacar a ese pueblo de una esclavitud. Vemos cómo Moisés viene y con una alabanza se expresa su gratitud a Dios. De ahí dice acá, Deuteronomio 32, 8, 9, ahí en el mismo capítulo, pero en la porción 8, 9 dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dice, porque la porción es de Jehová, la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Vemos la autoridad y la soberanía de Dios aquí, en venir y en distribuir su pueblo, en organizar su pueblo, en venir y establecer su pueblo.
Aquí él está exaltando todo lo que hizo, cómo dividió todo lo que la tierra, cómo dividió todo lo que para poder venir y favorecer esa organización en el desierto, cómo los alimentó, cómo les ayudó, todo eso él lo está exaltando aquí y está aquí adorando a Dios por sus proezas. Aquí en el 12:13 le dice, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Vemos aquí adorando a un único Dios, porque lo que él hizo allá en el pueblo de Egipto fue derrotar a cada uno de los dioses, derribar la idolatría. Y aquí se establece como el Dios único. Dice, solo él, solo Jehová Dios sacó a su pueblo, solo Jehová Dios vino y lo hizo caminar por el desierto, solo Jehová Dios vino y les proveyó de todo lo que necesitaba. Esto es a Israel, pero a nosotros también es lo mismo. Porque él dice, yo soy Jehová y no cambio. Yo soy Jehová, no cambio, dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre y no cambio. Y así como vimos a Jehová Dios accionar en el pasado, así también lo vemos accionar en nuestro presente cuando se lo permitimos. Él es un Dios que nos defiende, Él es el Dios que nos provee. Él dice que Él es el único Dios, siempre está molesto con la idolatría. Él sigue siendo lo mismo. Y aquí Él estaba adorando. Y dice aquí el 39 y 40, dice, ved ahora que yo soy, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y también sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alcé a los cielos mi mano y dije, vivo yo para siempre. Aleluya, mira Dios lo que dice acá, la exaltación de su poder, de que Él eterno, Él es un Dios eterno. Me encanta esta porción bíblica que la voy a volver a leer y dice, ved ahora que yo soy yo, dice. Ver ahora que yo soy, dice. Es que, ¿cómo es que traba lengua? Dice, ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y dije, vivo yo para siempre. Es poderoso nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dice, yo solo, no hay otro Dios conmigo, Él es el único Dios. Dice que Él es el que hiere, es el que sana, es el que hace vivir, el que hace morir. Él es el que tiene la soberanía de hacer lo que sea. Y nadie le puede decir nada, porque ¿quién se va a poner con el Creador? ¿Quién le va a decir al Creador lo que tiene que hacer? ¿Quién le va a decir al Creador lo que debe de hacer? Si Él es un Dios soberano. Hace lo que sea en el momento que quiere, cuando quiere lo hace. ¿Por qué? Porque es soberano. Eso quiere decir soberanía. Hace lo que sea en el momento que sea, con quien sea. Porque ese es nuestro Dios, único y verdadero. Para Él no hay nada imposible. Todas las cosas le son posibles. Y lo demostramos con el pueblo de Israel. Es donde Él se notó bastante, viendo al pueblo de Israel cómo vino y lo llevó y lo libró de tantas cosas en las batallas con Amalek, con todo, con esas tierras que ellos vinieron y conquistaron al oriente del Jordán. Cómo es que ellos vieron las proezas de Dios allí y el rescate de la esclavitud. Dios soberano, no hay otro como Él. Y dice, yo solo soy, dice. Yo solo soy, dice el Señor. Me encanta eso. Y ahí vamos al 32:43 ya para terminar. Dice, alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Un Dios que se venga. Aquí vemos un Dios que se venga, porque dice, Israel es la niña de sus ojos. Él dice que el pueblo escogido es la niña de sus ojos. Y Él los mete mucho tiempo a disciplina, porque es un pueblo rebelde. Era un pueblo rebelde, ¿verdad? Pero Dios lo enojaban, pero Él siempre los seguía amando. Es como tu hijo se porta mal, te enoja, tú lo castigas, pero no deja de ser tu hijo. Y tú siempre lo amas. Y así es Dios con nosotros.
Nosotros enfadamos a Dios con nuestro mal proceder, lo enojamos con nuestro mal proceder, pero Él viene y nos corrige, permite esas acciones, permite esas experiencias en nuestra vida para corregirnos, experiencias que no queremos, pero Dios las permite para corregirnos, para disciplinarnos, pero ya cuando eso ha pasado, Él siempre nos ama, Él siempre nos ama, pero Él siempre aquí, y este versículo creo que lo tomen en cuenta, porque toda persona que se levante, y lo tengo que decir porque Dios así quiere que lo diga, toda persona que se levanta contra un hijo de Dios, Dios permite eso hasta cierto punto. Dios permite que una persona o algo se levante contra aquel hijo suyo que tal vez cometió un error, que tal vez hizo algo incorrecto. Él se levanta para disciplinarlo. Pero esto es lo que significa esta porción bíblica. Se levanta para disciplinarlo o para venir y cumplir un propósito en aquello que está permitiendo. Pero eso no va a ser para siempre. No es que Dios, se olvidó, yo voy a seguir haciendo esto porque ese Dios no hace nada. Como por ponerlo un ejemplo así, no es el caso, ¿verdad? Quiero aclararlo, no es el caso y quiero decirlo solamente para que se comprenda. Suponiendo que viene alguien y que está acostumbrado a hurtar y empieza a hurtar a los hijos de Dios. Y dicen, no hombre, si no pasa nada, ellos creen en su Dios, mira, pero no pasa nada, sigamos hurtándoles, sigamos quitándoles, sigamos aquí afectándoles, sigamos afectándoles, como pasaba con Gedeón, que llegaban a robarle todas las cosas. Entonces, pero Dios lo puede permitir hasta cierto momento, quizás por cumplir un propósito. Pero cuando el propósito está cumplido, Él se levanta contra aquello que se levantó contra sus hijos. Eso dice aquí y te lo voy a leer otra vez porque Dios quiere que te quede bien claro esto. No sé por qué, pero Dios me lo está poniendo en mi corazón que debe ser así. Alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Dios permite las situaciones difíciles a sus hijos, pero después aquello que ocupó como instrumento para pasar ese momento difícil, Dios viene y acciona a favor de sus hijos. Dice mía es la venganza. Y no acabamos de leer esos versículos, pues mía es la venganza. Y dice, yo soy el que hiero, yo soy aquí. Y también en el anterior que dice acá, en el que leímos en el 35:9, ¿verdad? Que dice, y Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y los que te aborrecen y los que te persiguieron. O sea, Él es Dios justo. Y cualquiera puede decir, bueno, y es que ese Dios, ¿por qué es así? No, es que Dios es justo. Él es justo y no va a tolerar jamás la injusticia. Él no va a permitir que sigan dañando a sus hijos cuando sus hijos quieren hacer lo recto, lo correcto ante los ojos de Dios. Él jamás va a permitir. Él puede permitir hasta cierto momento. Hasta cierto, cuando Él dice, no, hasta aquí ya basta. Ahora soy yo el que tomo acción, dice el Señor. No una persona, Dios. Jehová Dios dice, ahora hasta aquí nomás. Dios te puede dar permiso a una persona que venga y esté influenciando y esté molestando y esté afectando a un hijo de Dios. Pero es que no va a ser así todo el tiempo. La gente a veces se equivoca. No es así todo el tiempo. Hay un momento de decir, hasta aquí nomás. De aquí para allá, yo me encargo. Dios dice eso. De aquí para acá yo me encargo. Porque Dios no va a permitir que alguien esté afectando a un hijo suyo que quiere hacer lo correcto. Incluso en Proverbios dice que aquel que hace hacer lo incorrecto, alguien que está haciendo lo correcto, que le hace fallar, caerá en su misma fosa. Aquella persona que hace que aquel que está haciendo lo correcto, que está buscando a Dios, que se ha dedicado a Dios, que su vida está sometida a Él, y de repente provoca que esa persona le falle, lo obliga, porque Él no quiere, pero esa persona obliga al que está haciendo lo correcto a fallarle a Dios, esa persona va a caer en su misma fosa. Y lo dice allá el libro de Proverbios. Entonces, Dios es así, Dios permite que las cosas pasen, no es que Él se olvide. Dios permite que las cosas pasen para obtener un propósito, el objetivo en su Hijo.
Porque cuando nosotros, los hijos de Dios, estamos siendo oprimidos, estamos siendo afectados, nosotros sabemos a quién acudir. Sabemos a quién acudir. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos siendo afectados? Nos ponemos en oración. Sabemos a quién acudir. Hacemos ayuno, hacemos vigilia, adoramos, oramos. Eso nos va haciendo crecer espiritualmente. Y Dios dice, pues eso me favorece. Así dice Dios. Eso que está haciendo mi hijo me favorece porque está haciendo ayuno y antes no lo hacía. Ese que está haciendo mi hijo con este problema que está pasando me favorece porque ahora hasta vigilia está haciendo. Está vigilando, está ayunando, está orando, está creyendo en mí, tiene más su fe ha crecido. Eso me favorece, dice el Señor. Pues voy a dejar hasta un chequecito aquí al nivel. Cuando mi hijo ya llegue a este nivel, donde yo quiero que tenga su fe, yo voy a tomar acción y voy a cortarle eso que le está afectando. Así dice Dios. Así hace Dios. Así hace Dios. Por eso dice aquí que Él se venga después. Porque nadie va a tomar de juguete a un hijo suyo. Y nadie va a tomar de juguete su palabra. Nadie se va a burlar de lo que Dios es. Dios dice que no podemos hacer pasar su nombre. O sea, no podemos tomar en vano el nombre de Dios. O sea, no sé por qué estoy hablando todo esto, no sé por qué Dios me ha traído por acá, pero quiere que lo diga. Yo estoy aquí cumpliendo la voluntad de Dios porque Él me está aquí poniendo todo esto en mi mente para que yo lo exprese. Más de alguna persona se siente desesperada, abatida con cualquier circunstancia que esté viviendo, sea enfermedad, sea que alguien te está provocando a ira, alguien te está afectando, alguien te está haciendo un daño. Quiero decirte, sigue orando, sigue leyendo, sigue cumpliendo la voluntad de Dios, porque en el momento que tú hayas llegado al nivel que Dios quiere llegar, en el momento que Él haya cumplido el propósito en tu vida, todo aquello que te está afectando, de lo cual tú no puedes hacer nada, Dios se va a encargar de quitarlo de tu camino. Dios se va a encargar de apartar todo aquello que te está afectando a ti, porque Él así lo ha prometido. Así que sigue creyendo. Y bueno, terminamos aquí, viendo cómo Moisés le canta, le adora a Dios por toda su protección, por lo que le permitió ver sus proezas, por lo que nunca le faltó nada, ¿verdad? Entonces Moisés canta después de que le da todas estas instrucciones a la nueva generación, ¿verdad? Que es la que va a entrar a la tierra prometida. Él viene y adora a Dios. Adora a Dios con esta alabanza. Él termina dando esas amonestaciones con una alabanza a Dios de gratitud por todo lo que le permitió hacer, por todo lo que le permitió ver, por toda la fuerza que le otorgó para dirigir a un pueblo tan rebelde como ese, ¿verdad? Pero ahí estuvo siempre al frente, siguiendo las instrucciones de Dios. Nos quedamos hasta aquí, nos falta un tema más y lo vamos a ver mañana si Dios lo permite. Así es que vamos a orar ahorita para ti que tú quieres recibir a Jesús, tú quieres decir, bueno, yo quiero tener esa dirección del Espíritu Santo en mi corazón, yo quiero venir y honrar a Dios con mi vida, yo quiero venir y saber qué es lo que Dios tiene nuevo para mí. No hay cosa mejor que venir y entregarle nuestra vida a Dios. Amén. Es mejor entregar nuestra vida a nuestro Señor que estar así. Los problemas siempre existen. Dice Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Siempre hay problemas. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es cristiano y alguien que no lo es? El que no es cristiano busca sus salidas, busca sus alternativas humanas y a veces se enreda más, hay más problemas, hay más dificultad. Pero un hijo de Dios sabe a quién acudir, sabe a quién buscar. Un hijo de Dios viene y busca a Dios, viene a su presencia para buscar su dirección y para poder venir y hacer la instrucción correcta, dar el paso correcto, tomar la decisión correcta. Y eso nos evita más sufrimiento del que podríamos tener cuando tomamos las decisiones de manera humana, sin consultarle a Dios para nada. Amén. Pero cuando tomamos a Dios en cuenta, las decisiones son mejores y vemos la mano de Dios obrando en todo lo que acontece. Así que ahora yo te quiero invitar a ti que quieres recibir a Jesús en este momento de tu corazón. Repite después de mí, ahora es el momento. Ahora estamos aquí invitándote a ti para que tu corazón sea sellado con el Espíritu Santo. Ahora repite después de mí.
Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu mensaje. Reconozco que soy pecador y me arrepiento en este momento. Señor, perdóname y te doy gracias porque tomaste mi lugar en esa cruz para perdonar todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que puedas morar en él y que seas sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te felicito si tú hiciste esta oración, ¿verdad? En este momento te felicito y te digo que busques una iglesia donde te puedas congregar, que leas la palabra de Dios, que te instruyas, que ores siempre que vayas a leer, ¿verdad? La palabra de Dios para que puedas comprender de una mejor manera lo que Dios quiere expresarte. Y bueno, déjate guiar por Dios. Ahora eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y ahora son todas hechas nuevas. Bien, vamos a orar ahorita y siempre pidiéndote, por favor, para que intercedas por todos esos lugares, esas regiones que están pasando por diferentes dificultades, ¿verdad? Y que oremos también por nuestra nación. Así que muchas gracias. Vamos a orar ahorita. Bendito Señor, gracias porque ya terminamos lo que es este mensaje de este día. Gracias, Señor, por las personas que tomaron a bien, dedicaron su espacio, dejaron este momento, se planificaron en su agenda dejar este espacio para poder escucharte. Bendícelo, Señor, en este momento. Bendice a todo aquel que escuche este video, Señor. Ayúdale en cada una de sus dificultades. Provéele de todo lo que ellos necesitan. Bendito Señor, en este momento te ruego por cada corazón que está dañado, que está dolido. Que seas tú, Señor, restaurándolo. Que seas tú sanando cada uno de esos corazones, Señor, que están afectados ahora, bendito Dios. Te pido también por esas regiones que están pasando esos problemas difíciles, que seas tú obrando, que seas tú restaurando, que seas tú también sanando aquellas regiones que están pasando por problemas de enfermedad, que seas tú también poniendo tu mano en aquellas regiones que pueden estar amenazadas en un futuro cercano por todos estos acontecimientos que ya se empiezan a notar, Señor, en lo que son en estas áreas de Centroamérica, del Caribe, de México. Señor, que seas tú obrando. Desde ya te ponemos todas estas regiones en tus manos. Que no vaya acontecimientos de lamentar pérdidas humanas, sino que podamos nosotros mantener esa fe y de que tu mano poderosa nos guarde de cualquier circunstancia difícil. En tus manos ponemos todo esto. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Mañana jueves, ¿verdad? En manos del alfarero. Continuamos con el último tema, ¿verdad? Correspondiente al libro de Deuteronomio. Yo te agradezco mucho por haber estado acá conmigo, acompañándome en este momento. Te mando un saludo, ¿verdad? Así que, y muchos abrazos allá donde estés. Que el Señor te bendiga grandemente y poderosamente. Y nos seguimos viendo mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.